Hola chicos, les saludo en esta mañana, les doy la bienvenida a este espacio académico de clase virtual. El aula C Perdigón 2.0 es un espacio que cada vez que pasa el tiempo en cada clase se va enriqueciendo, se va nutriendo y se va configurando para llevar a ustedes aprendizajes más significativos. Espero que en este momento todos ustedes se encuentren muy bien, igual que sus familias. Deseo que, bueno, esta semana haya sido muy nutritiva en el sentido de tener espacios donde hayan podido aprender nuevos conocimientos, donde la entrega de sus trabajos haya recibido una retroalimentación adecuada, donde estén teniendo excelentes calificaciones. Y bueno, pues hoy en nuestra clase de lengua castellana hay todo un mundo de conocimiento por aprender. Hago pues una primera acotación a este ejercicio de clase y de recomendarle a aquellos estudiantes que aún no se han inscrito en mi aula de Classroom, por favor, realizarlo. Están viendo ustedes en pantalla el código, aunque recuerdo que el lunes lo compartí a través de Fidias. Sin embargo, quien a la fecha de hoy no haya realizado esa gestión, por favor estudiantes, vamos a trabajar en ello para que la próxima semana ya pueda yo notificar y empezar a recibir trabajos, actividades por ese medio. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de lengua castellana que se estima para el día de hoy. Voy a empezar con una sorpresa, una novedad que les traigo a cada uno de ustedes, estudiantes de grado décimo, y es algo que he titulado Cuento Libros. Es un ejercicio, un videoclip muy corto. Estamos hablando de más o menos 1 minuto y medio, donde les quiero contar una historia. Eh, por favor, van a prestar mucha atención a este corto cuento libro. Soy un juglar y he venido a contarles el relato épico del Principito, un caballero que vivía la vida del Lazarillo de Tormes. Era el sobrino de un mago muy reconocido en aquellas tierras. Cerca del castillo estaba la casa de las dos palmas, un lugar misterioso donde los jinetes y caballeros se reunían en las noches para oír cuentos desde el reino peligroso, además de las aventuras de Robin Hood e incluso acerca del misterio del oro de Indias. En aquellos días, los novios vivían el amor en los tiempos del cólera, y quien decidía amarse tenía un crimen y castigo. Aún así, el Principito sentía que cada segundo su amor por Ana Karenina crecía más y más. Después de todo, el Principito lo que más anhelaba era poder escribir una antología poética y ser recordado por muchos como Romeo y Julieta. Muy bien chicos, ¿cómo les pareció el ejercicio? ¿Cuál es su opinión de este video? Por la música y la temática de la historia que he narrado, ¿qué época literaria creen que estamos hablando? Hemos visto en nuestra clase de lengua castellana este año 2020 algunas épocas literarias porque estamos haciendo un recorrido, ¿lo recuerdan? Entonces estuvimos en la época clásica, luego hemos abordado la época medieval y en este momento estamos ubicados en la época moderna. ¿A cuál de estas tres creen que pertenece esta historia? Muy bien, algunos de ustedes quizá han llegado a la conclusión y han colegido que es un texto que por la música, un poco por la literatura que yo quise utilizar en esta historia, pertenece a la época medieval. Y eso es muy cierto. Bueno, les invito para que por favor, quien desee, chicos de décimo, en la parte de este video, en la descripción, en la parte de abajo, puedan realizar un comentario acerca de este tipo de estrategias discursivas que vienen a ser parte de mi clase. Son experimentos
que este tiempo de cuarentena nos ha permitido a los profesores de lengua castellana descubrir qué bueno narrar historias a través de libros, de esos libros que acompañan las bibliotecas de nuestras casas, que estoy seguro que en muchos de sus hogares también hay buenos libros con los cuales se podría narrar magníficas historias. Ok, después de este ejercicio vamos a este punto. Hoy necesitarás tu cuaderno de lengua castellana, útiles para tomar apuntes y decorar, y requiero que para este ejercicio utilicemos 20% de imaginación, 50% de alegría y 30% de atención. Una combinación de elementos que para la clase de lengua castellana del día de hoy darán como resultado una comprensión magnífica del tema. Vamos a mirar los datos de clase. Recordemos, estamos finalizando nuestra semana del 27 de abril al 1 de mayo. ¿Cuál es nuestro tema? La época moderna, pero estaré haciendo una clase con la explicación de dos temas: los géneros literarios del Renacimiento y el neoclasicismo. ¿Estamos? Para este ejercicio, chicos, vamos a tener una unidad de trabajo pedagógico número 23, ¿cierto? Nuestro tope de clase al número 23, y estaremos evaluando y retroalimentando todo el tiempo nuestros dos desempeños del trimestre, que conciernen mucho a lo que estamos explicando cada semana. Desempeño número 1. Concreta aspectos propios de cada época literaria en cuanto a su cultura y literatura. Quiero que por favor hoy estén muy pendientes de este desempeño. Partan de un ejercicio de las dos palabras, cultura y literatura. Es algo fundamental que necesitamos en esta clase y que requiero y espero que todos ustedes puedan comprender. Segundo desempeño. Investiga autores de las épocas, objeto de estudio, e infiere diferencias y similitudes. Estaremos haciendo próximamente un ejercicio de biografías, consultando autores y demás. Bueno, hasta este momento es la información preliminar de nuestra clase. Vamos a entrar en materia. En el componente de la clase de lengua castellana, lenguaje al día, hoy les traigo la palabra abolir. ¿Qué es abolir? Estudiantes, por un lado, este término se caracteriza porque gramaticalmente es un verbo. ¿Estamos? Y por otro lado, es un término propio del campo jurídico y se emplea para indicar que algo, en este caso las leyes o las normas o ciertos preceptos, se suspenden y pierden fuerza o validez. Ejemplo, cuando una ley ya no tiene ningún sentido en este ejercicio de una acción jurídica. Les voy a poner un ejemplo y es el siguiente. El juez mayor decidió abolir la ley 24 de la Constitución Política de Colombia del año 1830. Es un ejemplo, tal vez tenga cifras erradas, pero es para ponerles en contexto la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por favor, cuando ustedes quieran usar una palabra sinónimo de invalidez, por favor, pueden utilizar abolir. Muy bien. Dicho esto, vamos a hablar de la época moderna y lo que venimos trabajando. Pero antes voy a hacer una retroalimentación del ejercicio de la clase anterior. Fue una clase que estuvo acompañada de unos mapas mentales, de una explicación con música, donde estuvimos conversando, ¿cierto? Y les expliqué a todos ustedes qué caracterizó el Renacimiento italiano y el Renacimiento español. ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasa en el Renacimiento italiano? Tenemos la concepción del hombre, el cuestionamiento del mundo, tenemos un ejercicio donde todo en el ser humano empieza a construirse de una manera diferente, por una sencilla razón. Se da un paso, se da un tránsito entre el teocentrismo
pasa a abordarse el antropocentrismo. Y es desde este ejercicio que la concepción del hombre, ¿cierto? Los ideales del ser humano tienen otro significado. El conocimiento empieza a fundamentarse en una serie de pautas, una serie de normas, y el conocimiento empieza a ser más relevante. Y entonces el hombre ocupa un papel muy importante en la sociedad. Y recuerdo que les expliqué que en el Renacimiento español lo que ocurría era lo siguiente. Hay un deseo de volver, ¿cierto? En el Renacimiento italiano también se quiere regresar a la cultura grecorromana. Se quiere recuperar los valores de la ciencia, de la cultura de los griegos y los romanos. En el español hay un deseo por recuperar tendencias medievales y es de ahí que aparecen obras como Don Quijote de la Mancha, ¿lo recuerdan? Además tiene cierta influencia. Muy bien, contextualizado el ejercicio, recuerdo que no hubo actividad, ¿cierto? ¿O sí? Muy bien, claro que sí. Estuvo una actividad pendiente de haber realizado un ejercicio en familia donde iban a ver la obra de teatro de Don Quijote de la Mancha. Espero que muchos de ustedes la hayan podido ver. Yo recibí a través del comunicado de PIDIAS unos estudiantes que me enviaron evidencias de que vieron la película, relacionaron conceptos y lo explicaron. Así que muy bien a estos estudiantes que muy juiciosos hicieron el ejercicio. Ahora sí, tras contextualizarnos un poco en este ejercicio de letreando conocimiento RAE, vamos a pasar a la explicación del tema. Parto de una pregunta un tanto generada como hilo conductor, donde pregunto a todos ustedes qué caracteriza una transición en el tiempo. Y pensémoslo en todo sentido. ¿Qué es una transición? Tal vez la palabra más, el primer referente que tenemos de transición son los videos, ¿cierto? Cuando de una escena pasa a otra. Allí se dan las transiciones. Pensemos entonces, ¿el lenguaje ha tenido transiciones? Claro que sí. Desde los estudios que hemos hecho en clase, lo que hemos abordado de literatura, autores y características a nivel cultural y literario, hemos visto una transición. Pues hoy en esta clase, chicos, quiero llevarlos a que ustedes entiendan y comprendan cuál es la transición del Renacimiento al Neoclasicismo. Que diría yo que son dos periodos muy importantes, aunque intermedio a ellos está el Barroco, que fue una época oscura, una época donde el ser humano decayó y la sociedad se sumergió, ¿cierto? Estuvo ahí un poco quieta a nivel intelectual, pero también hubo muchas novedades, incluso muchos gustos literarios que despertaron en ese momento. Pero mi objetivo principal en lo que voy a hacer hincapié en esta mañana, en este día, chicos, es el tránsito. ¿Ok? Renacimiento, neoclasicismo. Quiero que por favor pausen el video si es necesario, piensen esta pregunta, la hagan, la formulen a un familiar, alguien que esté cerca de ustedes, y lo contextualicen en el sentido del lenguaje. ¿Cómo es que caracteriza su transición? Y podamos en el cuaderno dar respuesta a este interrogante de alguna manera. Y tras formular la respuesta, cuando termine yo de explicar el tema, vamos a retomarlo y veremos lo que aquí se dice. Muy bien, punto sobre las IES. ¿Sobre qué va a girar la clase de hoy y la explicación del tema? Muy bien, por un lado, sobre los géneros literarios de la época. ¿Cuál época? Estamos hablando del Renacimiento, la época renacentista. Y tema 2, voy a explicar el neoclasicismo. Hoy explico este tema y queda visto, de tal manera que la próxima clase veamos romanticismo, luego pasemos a realismo, algo de naturalismo, espero llegar a modernismo y tenernos y estar listos para el tema que viene para segundo trimestre. Muy bien, muchachos. Empezamos con la explicación del Renacimiento, siglos XV al XVI, géneros literarios. ¿Qué pueden visualizar en un primer momento ustedes en la imagen que está en pantalla?
Allí hay unos elementos, unas características desde lo pictórico, ¿cierto? Miremos qué iconos están allí representados. Hay una torre muy famosa, ¿cierto? En Italia, la Torre Pisa. También tenemos las pizzas. Pero miremos que hay dos personajes, un caballero y una pareja de enamorados. ¿Quiénes serán? Correcto. El caballero de sombrero y barba puntiaguda es Don Quijote. Y la pareja de novios que aparece en la parte inferior izquierda, nada más y menos que Romeo y Julieta. El Renacimiento dio paso a 4 géneros literarios. En este momento hay 2 en pantalla y ya vendrán otros 2. ¿Estamos? Bueno. Un género literario de la época del Renacimiento, con base a la explicación de la semana anterior, es el género didáctico. ¿Por qué didáctico? Bueno, veamos. Son textos que tuvieron una línea o una forma de escribir muy dada a la intelectualidad y a lo filosófico, donde el ser humano pensó, hizo clic en la vida y se llegó a cuestionar las cosas. Pero ese género didáctico era un tanto irónico y satírico, porque se quería a través de estos elementos, como se dice por ahí, darle una cachetada a la sociedad. Y jugaba mucho desde la burla, desde lo satírico, ¿cierto? Y entonces, a través de este medio, el ser humano tenía reflexiones y el ser humano comprendía la importancia del pensamiento humano en la sociedad en pleno siglo XV. Un ejemplo del género didáctico es el libro Utopía de Tomás Moro, que estoy convencido casi que en su asignatura, en su clase de filosofía, en algún momento lo van a abordar. ¿Qué es la utopía? Recordemos un poco. Es una palabra que hace relación y enfoque a un balance de sociedad perfecta, una sociedad justa, una sociedad que se encamina en un bien común. En pocas palabras, utopía, utópico, hace referencia, hace alusión a una sociedad idealizada y perfecta. Tomás Moro, en su libro, nos cuenta un poco desde el tono filosófico cómo se lograría esto. Muy bien, vamos ahora al género narrativo. Pues estas fueron historias, fueron textos de la época que tenían un enfoque carnavalesco y cotidiano, es decir, hablaba mucho de la cotidianidad de las personas, de la vida en el campo, de la vida rural, de la vida en las ciudades. Y en este caso se hace un énfasis fuerte porque aquí pues en este tema del Renacimiento lo estoy hablando tanto para el italiano como para el español, siglo de oro, ¿recuerdan? Entonces, en las novelas se ambientan mucho en Madrid y hay muchas tendencias temáticas a presentar de una u otra forma la vida del ser humano reflejada en la literatura, desde la cotidianidad. Y eso también implicó ver las clases sociales, lo que pasaba en el momento, cuáles diferencias se veían y por qué era necesario buscar un equilibrio social. Muy bien, los temas, la sociedad y sus concepciones, cómo era entendida la vida, clases sociales, por qué el hombre piensa así, por qué hay unas leyes, unas normas, cómo se puede educar al ser humano. E incluso hablaban de justicias e injusticias en plena sociedad del siglo XV y XVI. Un clásico ejemplo de esta literatura es Lazarillo de Tormes, de un autor anónimo. Este libro hay muchos mitos acerca de quién lo escribió y poco se sabe de ello. Se cree que fue una historia hecha a raíz de una colección de oralidades, de personas que venían contando la historia y llegaron a construir la vida de Lazarillo de Tormes. Yo los quiero invitar a ustedes para que por favor ingresen a YouTube o en Google en algún momento y busquen un resumen de Lazarillo de Tormes.
y vean en qué consistió esta novela. Muy bien, mis estudiantes de grado décimo. Hasta este momento, ¿vamos bien? Espero que sí. Tenemos 20 minutos de explicación. Vamos a continuar. En este punto de la clase, ahora nos acercamos un poco al ejercicio donde les voy a explicar en qué consistió el género dramático y poético. Vamos con lo dramático. Son textos trágicos y cómicos, de allí que salga la tragicomedia, obras un poco del corte de William Shakespeare, ¿recuerdan? Romeo y Julieta, Hamlet, y son historias que se marcan todo el tiempo por la tragedia, por la comedia o una mezcla de las dos. El lenguaje de este tipo de textos es muy rico en picardía y además es un tanto burlón. Burlón porque juega con los sentimientos. Ustedes también, creo que muchos han leído o han visto en la televisión o han visto una película de Romeo y Julieta y sabemos del problema entre las dos familias, ¿lo recuerdan? Sabemos la historia de la pócima de enamoramiento, de la muerte de Romeo, Julieta, el desespero, el amor, lo trágico, a la vez es chistoso y jocoso un tanto las vivencias de estos dos personajes. Y por supuesto, hablo de ellos porque Romeo y Julieta es una obra fundamental y es una obra clave que nos enseña desde esta época literaria a ver la concepción un tanto del mundo. ¿Por qué creeríamos que en el Renacimiento aparecen ese tipo de obras literarias? ¿Por qué el amor es sufrido? ¿Por qué el amor tiene esa falencia de ser un amor desesperado, un amor poco logrado? Chicos, hay una razón de ser. Y es que en el Renacimiento se le da una relevancia a todo lo intelectual, el intelecto del hombre. No hay cabida para pensar en sus sentimientos. Por el momento eso no nos interesa, dijeron los renacentistas. Por consiguiente, pues en la literatura poco se ve el amor a flor de piel. ¿Recuerdan qué pasó con Don Quijote y Dulcinea? En la obra de Lazarillo de Tormes van a descubrir qué pasa en el amor. Muy bien, muchachos. Finalmente tenemos el cuarto género literario de la época del Renacimiento durante el siglo XV y XVI. Recordemos que se denominó el siglo de oro. Aquí aparecen formas poéticas un tanto clasistas. Ustedes me imagino que la palabra formas poéticas la tienen presente en sus vidas. Recuerdan un ejercicio que hicimos el año pasado, un proyecto de poesía. Recuerdan de formas como el haiku, la décima, la oda. Recuerdan el verso libre. Bueno, son formas poéticas clásicas que aquí se recuperan, pero hay un énfasis particular, y es que en este siglo de oro, el soneto, como forma poética, a través de Francisco de Quevedo, tiene un auge y un enriquecimiento y un poder y una trayectoria esencial. Luis de Góngora y Francisco de Quevedo tienen cierta relación en este tema de los sonetos, y allí está una poesía muy, muy bella, una poesía que también tiende a hablar del amor sufrido, del amor que no se da con un buen balance en la sociedad. Ejemplo de obra literaria del género poético tenemos Canzoniere de Francesco Petrarca. Les invito para que investiguen un poco de estos personajes y logren ustedes, por supuesto, conocer más. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, chicos, muy bien. Hasta este punto nos ha acompañado la explicación de lo que se comprendió como géneros literarios de la época del Renacimiento. Rápidamente me devuelvo. Tenemos el género didáctico, narrativo, dramático y poético. 4 géneros, muchas formas de literatura. Vamos a avanzar un tema.
Dicho lo anterior, ¡pum! Cerramos el telón y abrimos un nuevo escenario, ¿cierto? Es como si todo estuviera así y ahora aparece nada más y menos que el neoclasicismo, un brillo literario. El neoclasicismo ocurre en Francia, ¿cierto? Pleno siglo XVIII. Tenemos un tránsito entre el siglo XVI-XVII al XVIII. Recuerden que en la mitad de Renacimiento y Neoclasicismo se encuentra el periodo literario oscuro del Barroco. Vamos a descubrir a través de unos mapas conceptuales en qué consistió el neoclasicismo. Voy a hablarles un poco de su literatura. Haré énfasis desde una concepción cultural y literaria y posiblemente en la próxima clase retome algo perteneciente a la literatura del neoclasicismo. De lo contrario, daremos paso automático al romanticismo. Todos estos fueron movimientos literarios que hicieron parte de la época moderna. Así que por favor en su cuaderno hacen la marca grande neoclasicismo para abordar los contenidos que siguen. Vamos a avanzar. Bien. Voy a subir esta... Bueno, tenemos la cámara en este punto. Y ahorita pues bajamos un momento para poder leer el mapa conceptual. Bueno, es un mapa que tiene mucha información y que me voy a permitir explicarla a través de columnas. Pero también quiero variar un poco y hacerlo de forma horizontal y, ¿por qué no?, de forma ascendente. Bueno, tenemos que el neoclasicismo es una época histórica. Y es una época histórica, voy a leer el nivel azul, donde se retoman ciertos ideales. Cuando hablo de retomar, pues me implica que algo ya existió. Esto significa, muchachos, que se hace un proceso de retroceder en el neoclasicismo nuevamente, como ocurrió tanto en el Renacimiento, hacia la antigüedad. La palabra neoclasicismo, neo, un prefijo griego que significa nuevo, clasicismo, antigüedad. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Adicional a esta información, este periodo literario data en el siglo XVIII y viene de la transición de la época literaria del Renacimiento, de allí que se tomen ideales. Y hablar de Renacimiento, para darle sustento y coherencia al tema del neoclasicismo, es pensar en un contexto de Grecia y Roma. Sabemos que durante mucho tiempo en la humanidad, la cultura de los griegos y de los romanos ha sido admirada por todos los historiadores del mundo, por muchos antropólogos también. Y es desde allí donde se fundamenta la cuna del conocimiento. Bien, bajo ese contexto griego y romano, que se retoma con bases renacentistas y llegan al neoclasicismo, pues tenemos un origen de este movimiento literario en Francia. Al estar en Francia, se hace hincapié en lo siguiente, chicos, y es en el racionalismo. De nuevo, el poder de la razón. Es decir, se da una nueva oportunidad a creer en la capacidad intelectual del ser humano. ¿Por qué ocurre esto? Por varias razones. Ocurre porque durante el Renacimiento la mente afloró del ser humano. Vino el periodo oscuro del Barroco, donde la sociedad está en un punto lineal y se le quiere volver a dar énfasis, volver a recuperar, a conquistar, a darle ese plus a la razón humana. Y entonces llega esta oportunidad. Cuando pensamos en las oportunidades, implica pasar a ver que es una nueva oportunidad para la cultura grecorromana.
De esa cultura grecorromana tenemos un énfasis que es donde se da la razón. Y esta razón, de nuevo, es pensar en más ideales, formas de ver la vida, formas de imaginar las cosas, formas de construir conocimiento. Esas formas de construir conocimiento tan maravillosas condujeron a lo siguiente, muchachos. Y es pensar que el neoclasicismo se desarrolló bajo un manto, diría yo, o bajo una cuna, un colchón, mejor un colchón, un soporte de la Ilustración. Otro periodo histórico muy importante en la humanidad, en el arte, en la literatura, en la cultura, muchachos. La Ilustración, el famoso siglo de las luces. Durante este siglo de las luces, que fue base fundamental para el neoclasicismo y su literatura, tenemos lo siguiente, y es que la razón fue sinónimo, muchachos, de conocimiento, progreso e intelecto. Las formas de pensar del hombre se resumían en estas tres palabras. Si el hombre pensaba y escribía, había conocimiento. Si el hombre pensaba y escribía, se estaba dando un progreso a la sociedad. Y por ende, si el hombre pensaba y escribía, hay intelecto. Perdón, hubo intelecto en los seres humanos. Todos estos sinónimos nos llevaron durante esta época en pro de redescubrir la cultura. Y redescubrir la cultura desde las bases sociales que se estaban fundamentando. Claro, a nivel sociológico ocurrieron también muchísimas cosas, muchas reformas en esta época. Todo lo que ustedes me han oído hasta este momento en este mapa conceptual tuvo una razón de ser. Escuchen muy bien la palabra, una razón de ser. Y fue la acción de abolir los sentimientos. ¿Tiene relación con el Renacimiento? Por supuesto. ¿Entienden el concepto y la definición de la palabra abolir en este momento? Genial. Esa es la idea, que lleguemos a empalmar los conocimientos. Bueno, hasta este momento, chicos, supongo que no hay dudas, creo que ha sido clara la explicación, creo que ha funcionado muy bien en torno al ejercicio que he utilizado, los esquemas, ¿cierto? Este bonito mapa conceptual, que el mapa conceptual obedece un tanto a esa lógica que les he querido enseñar a ustedes mucho, ¿cierto? De conceptos en mayúscula, palabras de enlace en minúscula, niveles de jerarquía de información. ¿Ok? Bueno, muchachos, continuemos con el segundo esquema del neoclasicismo. Y con el siguiente finalizo la explicación teórica propuesta para esta clase. Bien, veamos qué ocurre en este ejercicio. El neoclasicismo, una vez identificado la información anterior que mencioné, pues buscó imitar los conceptos de la antigüedad. Y tenemos una lógica, y es la época antigua, en especial la cultura griega, a la luz de grandes personajes. Hubo muchos personajes que, tomando ideales antiguos, propusieron lo nuevo, la nueva oportunidad. Y fue a la luz de esos autores que el siglo de las luces, este periodo histórico, siglo XVIII, brilló más que nunca, porque había una ambición por conocer, por saber muchas cosas. De hecho, fue un periodo histórico donde también se desarrollaron muchísimos inventos en la sociedad. Y a la luz de grandes pensadores como lo fueron Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Tres autores que, sin lugar a dudas, ¡pum!, dispararon el brillo de la literatura, dispararon el brillo de la sociedad, de la mente humana. Y entonces aparecen textos literarios como los ensayos científicos, ensayos filosóficos. Y recuerden, muchachos, siempre lo he dicho en clase, señoritas y caballeros, la escritura es un reflejo del pensamiento. Entonces estos grandes pensadores de la época del neoclasicismo empezaron a trabajar en pro de el intelecto,
en pro de nutrir y enriquecer la cultura de la sociedad. Muy bien, el neoclasicismo articuló, o sea, a modo de un clic, articuló el utopismo. Ya lo expliqué hace un momento, ¿recuerdan? Cuando hablábamos un tanto de el Renacimiento, el género didáctico. ¿Por qué articuló el utopismo? De nuevo se buscó el ejemplo de sociedad. Y ese ejemplo estuvo anclado al criticismo. El ser humano cuestionó el conocimiento, cuestionó todo lo que pasaba, cuestionó cada situación, desde las diferentes ramas y esencias de la cultura de la sociedad, se dio un criticismo, que estuvo a la par acompañado del empirismo. ¿Qué es el empirismo? Conocimiento a partir de experiencias. Tal vez ustedes han oído muchos ejemplos, mucha información, o han escuchado a sus familiares, y sobre todo esta palabra es muy de los artistas que dicen, yo aprendí a tocar guitarra de manera empírica, o yo aprendí canto, no, yo no fui a una academia, sino que fue empírico. Es decir, a partir de la experiencia se generan conocimientos y ese conocimiento se vuelve un saber en el ser humano, que nace de una sensación-experiencia donde se vivifica y se obtiene un conocimiento. Y ese empirismo pues tenía una base fundamental que lo mencioné en el anterior esquema y fue el racionalismo. La razón, la luz de ser del mundo entero. ¿Estamos hasta acá? Bueno. El neoclasicismo a nivel de la literatura tuvo el siguiente énfasis, y es que se ajustó demasiado a la axiología. ¿Recuerdan esta palabra? ¿Saben qué es la axiología? Pensemos por un momento en nuestras clases de ética, las clases de acompañamiento de psicología. Pues muy bien, la axiología, estudiantes, es la ciencia que estudia los valores humanos. Y desde allí, el ser humano partió de empezar a construir nuevos peldaños. ¿Nuevos peldaños para qué? Para lograr lo que el hombre siempre ha querido, una sociedad un tanto utópica. Si se corrige el ser humano desde sus conductas, ética y moral, habrá un cambio en la sociedad. Creo que en estos tiempos de pandemia, estudiantes, donde el coronavirus ha logrado cambiarnos la vida a los seres humanos, nuestras formas de socializarnos, de interactuar, incluso, mire, de aprender. Allí se está buscando volver a lo axiológico. Y fue en ese sentir que vino la incursión de muchos géneros literarios que tenían fines didácticos y un clásico ejemplo son las fábulas. Creo que todos ustedes en este momento con la palabra fábula recuerdan perfectamente ese proyecto que hicimos el año anterior en clase, donde nos colocábamos y elaboraron ustedes unas máscaras de animales, ¿recuerdan? Y representaron unas fábulas. Muy bien, miren cómo se puede enseñar al hombre. Cuando hablo del hombre no lo hablo en el sentido de género masculino, sino el hombre como ser humano presente en la sociedad evolutiva. Una forma maravillosa de educar y de enseñar con fines didácticos es utilizar un género literario narrativo como son las fábulas, las grandes historias. ¿Qué caracteriza una fábula? ¿Lo recuerdan? Personajes que son animales. Segundo, moraleja. Tercero, hay valores humanos presentes. Cuarto, nada más y menos que un ejercicio muy atractivo, didáctico, disculpen, se me fue la palabra, enriquecedor. Bueno, tenemos este segundo mapa conceptual que nos habla sobre el neoclasicismo. Aquí hay un fuerte énfasis o inclinación hacia autores y literatura. En el anterior esquema estuvo más enfocado a una trayectoria cultural. Muy bien, ¿cómo vamos hasta este momento? ¿Ha sido clara la explicación? Si en algún instante ustedes se perdieron de alguna palabra o énfasis de lo que estoy explicando, pueden volver al video, retrocederlo o
a través de nuestra plataforma institucional Fidias, enviarme un comunicado pidiéndome que les aclare algún concepto. Pero, como la mayoría de veces, siempre busco hacer mis clases didácticas con un lenguaje ameno para que sea muy ilustrativo todo. Perfecto. Nuestra clase lleva 40 minutos, ya casi completamos nuestra media OTP de clase. Vamos a ver lo que sigue a continuación. Expedición literaria. Muy bien, aparece la primera tarea en este tiempo chicos, de clases virtuales, ¿cierto? Es una tarea que viene y se propone con mucha intención pedagógica, sobre todo. Una intención pedagógica que busca recuperar, regresar a nosotros mismos para descubrir los talentos que tenemos. La expedición literaria, que vendría a ser la tarea que se asigna en esta clase para la próxima semana, es la siguiente. Estudiantes, ¿recuerdan el cuento libro que vimos al empezar esta clase? Bien, recuerdan que allí apareció Romeo y Julieta, aparecieron libros como Las Crónicas de Narnia, Las Tareas de Tormes, Gabriel García Márquez, Robin Hood. ¿Qué otro libro estaba? Piedad Bonet. Apareció incluso El Principito. Bueno, ¿recuerdan ese ejercicio? Pues vamos a esta asignación. ¿Qué van a hacer ustedes, muchachos? Van a buscar en sus casas, y escúchenme muy bien la explicación de la tarea, libros, van a buscar revistas, titulares de periódicos, catálogos, pueden ser catálogos de cualquier cosa que haya en casa. Entre otros, textos que tengan forma de libros. Muy bien. Luego que tienen sus libros, que yo estoy seguro que en todas las casas hay libros, en todas hay. O sea, podemos armar una narración de una historia con 10 libros. Y creo que 10 libros hay suficientes. Piensen en su plan lector durante estos años que han estado en el gimnasio campestre Los Arayanes. Deben tener libros en casa. Entonces vamos a esa primera parte de la tarea. Segundo, muy juiciosos ustedes, en el cuaderno van a crear y preparar una corta historia con esos títulos de libros. Van a empezar a organizarlos para contarme una historia en forma de torre de libros, como yo lo hacía en el video, tal cual se presentó. Consejo, ¿qué hice yo? Cogí los libros y empecé a pensar desde dónde quería contar una historia. Y el énfasis es que la palabra que va narrando sea el título del libro. Muy bien, creo que eso quedó claro en el ejemplo que vimos al comienzo de clase, que ahorita lo voy a volver a presentar a ustedes para finalizar, para que la idea quede más clara. Tercero, después de que han preparado la historia, van a grabar un video. Este video debe durar máximo 2 minutos. Escúchenme muy bien, un clip de máximo 2 minutos. No quiero videos ni de 5 minutos, ni de 10, ni que sea un ejercicio que a ustedes les implique pues un montón de logística. No, es un ejercicio muy casero, pero muy enriquecedor desde el campo literario. Cuarto, una vez filmado el video, van a utilizar una música para ambientarlo. En este caso, ¿qué hice yo también? Pasé el video de mi teléfono celular al computador y con un programa de edición descargué una canción de YouTube, un instrumental, y la utilicé. ¿Qué les recomiendo, muchachos? Busquen en YouTube pistas sin copyright. De esta manera va a ser más fácil divulgar y, ejemplo, al subir y al manejar la música no se pondrá tanto problema ni restricciones en la web. Quinto, la temática de este cuento libro que ustedes me van a contar será la literatura medieval. ¿Estamos? La semana anterior terminamos un poco, incluso la anterior terminamos la literatura medieval. Quiero que hagamos un ejercicio de videocuento, de cuento libro, perdón, desde la literatura medieval para reforzar esos temas que allí se explicaron y poder generar una nota que evalúe ese desempeño. ¿Estamos? Último punto, fecha de entrega, mayo 8 del 2020.
por favor, en esa fecha, ustedes muy juiciosos, van incluso máximo hasta esa fecha. Si alguien tiene el video antes de este cuento libro, perfecto, bienvenido. Porque ustedes me van a hacer entrega a través de Classroom. ¿Listo? Posiblemente durante el fin de semana, yo creo, el viernes en la tarde o en la mañana, o creería yo que la siguiente semana, estaría enviando por Classroom la asignación de esta tarea para que ustedes por favor la entreguen. Bueno, les traigo para finalizar esta frase. Una frase que la propuso Montesquieu, ¿recuerdan? El autor de la época de la Ilustración, un hombre que llevó el brillo de la literatura. Pues miren lo que dice este autor. Queremos ser más felices que los demás. Y eso siempre es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que en realidad son. Miren qué bonita frase. Dicen por ahí, ustedes lo vieron en el comunicado que les envié, que la reflexión es la mejor forma de combatir los problemas. ¿Cuántas veces hemos pensado que las personas que nos rodean son realmente felices? Pero no, no es así. No es así porque caemos en un error de imaginarlos más felices de lo que son. Digo yo un error, pero tal vez sea una concepción de la sociedad. Muy bien, estudiantes. Me devuelvo a mi presentación inicial para compartir la última vez este corto cuento libro para que tengan el referente de cómo construir su ejercicio de clase. Les agradezco mucho su disposición, el tiempo que me han acompañado hasta este momento, la atención que han prestado a la explicación, su compromiso para, perdónenme, la comprensión y el compromiso que van a adquirir para desarrollar esta actividad, que en 50 minutos que quedan de clase de esta UTP completa, pues van a hacer este ejercicio. Genial si hoy muchos de ustedes ya graban su videoclip y lo tienen listo para cuando aparece en Classroom la asignación de la tarea, chan, de una, lo envíe y yo pueda evaluarles en ese momento. Vamos a escuchar para finalizar este ejercicio. Soy un juglar y he venido a contarles el relato épico del Principito, un caballero que vivía la vida del Lazarillo de Tormes. Era el sobrino de un mago muy reconocido en aquellas tierras. Cerca del castillo estaba la casa de las dos palmas, un lugar misterioso donde los jinetes y caballeros se reunían en las noches para oír cuentos desde el reino peligroso, además de las aventuras de Robin Hood e incluso acerca del misterio del oro de Indias. En aquellos días, los novios vivían el amor en los tiempos del cólera, y quien decidía amarse tenía un crimen y castigo. Aún así, el Principito sentía que cada segundo su amor por Ana Karenina crecía más y más. Después de todo, el Principito lo que más anhelaba era poder escribir una antología poética y ser recordado por muchos como Romeo y Julieta. Excelente, muchachos. No siendo más, una despedida muy fraternal para todos ustedes. Deseo que tengan excelente fin de semana, que disfruten mucho realizando este ejercicio y que esa voz de ustedes narrando ese cuento libro cautive. Les voy a decir un plus. Los mejores cuentolibros que ustedes, que yo logré calificar y que yo consideré meritorio, van a quedar exentos de un trabajo que viene más adelante. Así que, estudiantes, entregar todo de corazón para hacer un maravilloso ejercicio. Les deseo lo mejor. Gracias por acompañarme hasta este momento. Que estén bien. Hasta la próxima.